Se puede perder la salvación, ese fue el tema con el que iniciamos en el video anterior y hoy queremos continuar con el tema. Mi nombre es Carlos Corrales y estamos aquí para compartir algunas verdades eternas sobre el tema, siendo que este es un tema muy discutido, muy debatido, y unos dicen que sí se puede perder la salvación y otros dicen que no se puede perder la salvación. Pues tomamos la decisión de preguntarle al autor de la salvación qué piensa, qué él cree acerca de este asunto, se pierde o no se pierde la salvación. Y bueno, procuramos a lo largo de las Sagradas Escrituras conocer el testimonio de Dios al respecto. Y llegamos a la conclusión de que la salvación es un regalo de carácter eterno y permanente. Cuando nosotros hacemos esta afirmación, después de considerar lo que la palabra de Dios dice, después de considerar el testimonio de Dios al respecto, comienzan a surgir las preguntas. Perdón. Comienzan a surgir las preguntas y hay quien dice, bueno, pero ¿qué pasará entonces conmigo si después de haber creído peco? Bueno, la promesa es clara y parte del testimonio del Señor es el que encontramos en San Juan 6:37, y el que a mí viene no le echo fuera, dice el Señor. El Señor no nos va a echar de su familia bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia. Pero si nos va a disciplinar. Si se nos deja sin disciplina, veníamos diciendo, entonces a la larga no somos hijos, dice el autor del libro de Hebreos, en el capítulo 2, en el versículo 8. A la larga no somos hijos, somos bastardos. Hay que recordar que al aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, el Señor dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, permanentemente hijos de Dios. Si caemos en el pecado, en la desobediencia, el Señor no nos va a disciplinar. Ahora, como nuestro Padre que es, si se nos deja sin disciplina, entonces a la larga no somos hijos, nunca fuimos hijos y somos bastardos. Dirá alguno, bueno, sí, pero no podemos descuidar una salvación tan grande. Citando lo que el autor de Hebreos nos dice en el capítulo 2, en el versículo 3 del libro. Hebreos capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Aparentemente sugiriendo que la salvación se puede perder. Al respecto, tenemos que decir que sí, la salvación es un concepto muy grande, es una obra de grandes proporciones. ¿Por qué es una obra de grandes proporciones? Bueno, póngase usted a pensar que el precio que se pagó por la salvación de toda la raza humana es sumamente elevado y tiene que ver con los sufrimientos. Tiene que ver con los sufrimientos y el derramamiento hasta la última gota de la sangre del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Sí, es un precio muy elevado, y no solo para una persona, para un hijo, para un padre, porque la palabra de Dios dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Dios en su inmenso amor nos entregó a su Hijo para que sufriera de tal manera para poder pagar un precio por nuestra salvación o por nuestra redención. Sí, el concepto de la salvación es de grandes proporciones, es una obra de grandes proporciones por el precio que se pagó por la salvación de toda la raza humana, un precio muy elevado, que no es comparado con oro, que no es comparado con plata, que no es comparada con joyas preciosas, que tiene que ver, repito, con los sufrimientos y el derramamiento de la sangre del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, un precio elevadísimo. Sí, la salvación es una obra de grandes proporciones porque es de alcance universal. El precio que se pagó en la cruz del Calvario no fue por una persona, es por toda la raza humana. O sea, la salvación le es dada y otorgada a toda la raza humana en todos los periodos de la historia, pasados, presentes y futuros. Entonces es de proporciones muy grandes. La palabra de Dios, si usted recuerda, dice en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria, y ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra, hasta el último rincón, más escondido, donde haya una o muchas personas. Debe llegar el mensaje de la salvación. Que la salvación sea una obra de grandes proporciones no es un indicativo de que se pueda perder. Tampoco el autor del libro de Hebreos está sugiriendo o pretendiendo afirmar que la salvación se pueda perder. Pensar en que esto es posible sería tomar todo el contexto general de las Sagradas Escrituras, todo lo que Dios ha dicho en su palabra, su testimonio, cada una de sus declaraciones al respecto, y tirarlas a la basura. Y yo creo que nosotros no podemos hacer eso. Dice de Samuel que él no dejó caer al suelo ni una de las palabras dichas por Dios. Nosotros tampoco lo podemos hacer. Entonces, pensar que la salvación es un concepto que se puede perder sería borrar o pretender borrar con el codo lo que ya se hizo con la mano. Yo no sé si alguna vez usted ha estado pintando, por ejemplo, no sé, con acuarelas o pinturas de agua, y usted está haciendo un dibujo y lo está pintando, y de repente pasa el brazo y borra lo que hizo con su mano. Bueno, es igual. Es exactamente igual. Sería tirar por tierra el testimonio de Dios al respecto. Analizamos en el primer video el testimonio de Dios en las Sagradas Escrituras y encontramos al respecto que Dios ha dicho que la salvación procede de Él. Él es el autor de la salvación. Que la salvación no es por medio de las obras y que le es otorgada a todos los hombres de manera gratuita. En tercer lugar, el Señor nos dijo que la salvación es efectiva solamente para todos aquellos que creen y se arrepienten de sus pecados e invitan al Señor Jesucristo a entrar en su corazón. Y que todos aquellos que crean y reciban al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador han muerto a la paternidad de Satanás, han nacido de nuevo, ahora dentro de la familia de Dios, son hijos de Dios y son hechos permanentemente hijos de Dios. No eran aceptos, pero ahora son aceptos en el nombre del Señor Jesucristo, y son hechos permanentemente hijos de Dios. Que por lo tanto estamos bajo la promesa y no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios o que permita que nosotros perdamos la salvación, porque la salvación está basada en las obras y no está cimentada en una promesa. De cierto os digo, el que oye mi palabra, ¿verdad?, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, el que oye mi palabra, el que oye al que me envió, dice, no vendrá a condenación, mas ha pasado.
También dice en San Juan 6, si usted recuerda, de cierto, dijo, el que cree en mí tiene que vida eterna, para citar quizás un par de pasajes. Pero estamos ahora bajo la promesa. Y Dios no miente, Dios no puede negarse a sí mismo. De modo que la salvación no se puede perder porque no nos ha costado ganarla. Ya que la salvación no es por obras, pues la salvación es un regalo de carácter eterno. Hasta aquí el testimonio dado por Dios. ¿Recuerda? Citábamos el pasaje en 1 de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 11, si no recuerdo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Hasta aquí el testimonio de Dios. Entonces, si la salvación fuese por obra, si eso fuese posible, eso sería como echar por tierra el testimonio de Dios. El contexto general de las sagradas escrituras. El cuando dice, por ejemplo, que no hay evidencia a lo largo y ancho de las sagradas escrituras de que tan solo una sola persona haya perdido la salvación. No hay un solo caso en las sagradas escrituras de una persona que haya perdido la salvación. Todo lo contrario. El pueblo de Israel fue un pueblo sumamente rebelde, inclusive idólatra, adúltero, fornicario, siempre yendo en contra de la palabra de Dios y las leyes establecidas por Dios. Pero nos dice el apóstol Pablo en pasajes como Romanos, en el capítulo 9, 10 y 11, que Dios no ha desechado a su pueblo. Una vez que Dios adopta a su pueblo, será su pueblo permanentemente, porque es su pueblo en base a una promesa, cuando Él los adoptó como su pueblo. En el caso del rey David, fue desobediente, cayó en adulterio y fornicación con Betsabé, tuvo un hijo fuera del matrimonio, para poder justificar su pecado, mandó a matar a su esposo Urías Eteo. Y si bien es cierto, Dios le permitió recoger lo que él sembró, nunca lo desechó. Y dice que David fue un hombre amado por Dios y murió anciano y lleno de días, bajo una promesa. Y el Señor dice, bueno, haré firmes las misericordias a David. El hijo pródigo. ¿O qué podemos decir de Saulo de Tarso? Igual, el Señor le permitió a Saulo de Tarso cosechar lo que había sembrado. Persiguió a niños, a mujeres, a ancianos, a hombres. A unos los encarceló, a otros los azotó, a otros los mató. Pero la misericordia siempre estuvo sobre él y Dios lo llamó y cambió su nombre y lo llamó Pablo, el apóstol Pablo. Y aunque tuvo que recoger lo que sembró, no fue desechado por Dios, fue llamado más bien al ministerio. No hay ningún caso, no hay evidencia en las Sagradas Escrituras de una sola persona que haya perdido la salvación. Al analizar la historia podemos llegar a la conclusión, también, según lo que nos dice el contexto general de las Sagradas Escrituras, que la salvación nunca fue por obras. No lo fue, no lo es y no lo será jamás. Ni el Antiguo Testamento no ha sido ni será por obras. Por lo tanto, si no es por obras, no se puede perder. Porque Dios, quien es el autor de la salvación, así lo ha garantizado. Y la garantía es su palabra, dicha y expresada, escrita y certificada. Juan, capítulo 6, versículo 39. La justicia humana dice que la salvación tiene que perderse. Y el que la hace, la paga. Bueno, quizás parcialmente esto sea cierto. Sin embargo, dice en San Juan 6, debería ser así, en el versículo 39 al 40.
Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día posterior. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día posterior. Una vez más, Dios diciendo en su palabra, el autor de la salvación es eterna. Y yo se los puedo garantizar y yo se los puedo certificar. Aquí mismo creo que en el versículo 47 dice, de cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y en Tito 1:2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes. Óigame, la salvación está basada en una promesa, no es por obras. Dios ha certificado en su palabra y ha puesto un sello, ¿verdad?, en esta certificación, afirmando que la salvación es eterna. Pensar que la salvación se puede perder es el resultado de interpretar uno o más pasajes de manera aislada y fuera de contexto. ¿Por qué decimos esto? Bueno, hemos escuchado el testimonio de Dios, diciendo que la salvación es eterna y permanente en Él. Ahora se nos cita Hebreo 2:3. Entonces, ¿por qué no analizamos brevemente el contexto de Hebreos? ¿Por qué no analizamos el testimonio del autor del libro de Hebreos? Y lo decimos así, aunque algunos afirman que es el apóstol Pablo el autor del libro de Hebreos. Bien pudo haber sido Bernabé u otro de los apóstoles o colaborador de los apóstoles. Se cree, la tradición dice que fue Bernabé. Entonces podemos decir el autor del libro de Hebreos. ¿Por qué no lo consideramos? ¿Qué dice la palabra de Dios en Hebreos, en el capítulo 5? ¿O qué dice el autor de Hebreos en el capítulo 5, en el versículo 8 y 9? Bueno, el autor de Hebreos dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Qué dice el autor de Hebreos acerca de la salvación? Bueno, dice acerca de Cristo que sufrió y padeció para convertirse en autor de una eterna salvación. Cristo no murió en la cruz del Calvario para que usted y yo estemos jugando. No se pagó un precio tan alto, tan elevado, para que lo perdamos, para que perdamos nuestra salvación y mañana la recuperemos y pasado la vayamos a volver a perder, para que inscriban nuestro nombre en el libro de la vida y lo vuelvan a borrar otra vez. No, dice la palabra de Dios aquí en el libro de Hebreos, también en el capítulo 7 y en el versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ese es el testimonio de la persona cuyas palabras están usando para querer sugerir en Hebreos, en el capítulo 2, en el versículo 3, que la salvación se pierde. Yo creo en la preocupación del autor. ¿Qué era lo que estaba pasando? Bueno, él estaba preocupado por el ir y el venir de algunos creyentes. De repente se iban de la iglesia, como dicen por ahí, se involucraban en los asuntos del mundo, se contaminaban con el pecado. Yo no sé si era que Dios les jalaba las orejas, entonces volvían a la iglesia, se arrepentían de sus pecados.
Quizás inclusive volvían a aceptar a Cristo y parece ser que era un círculo vicioso. Había creyentes que iban y venían. Yo conozco hoy en día creyentes así. Se van, salen de la iglesia, se van al mundo y de repente vuelven a la iglesia, vuelven a aceptar a Cristo. Inclusive conozco personas que se han vuelto a bautizar. Y van a una iglesia y aceptan a Cristo y se bautizan, se van para el mundo y van a otra iglesia y aceptan a Cristo y se bautizan, y vuelven al mundo y van a otra iglesia y aceptan a Cristo y se bautizan. Parece ser que era la preocupación del autor del libro de Hebreos. Escribe la carta entonces y les dice a estos creyentes que esto es imposible. Que no es posible que después de haber aceptado a Jesucristo, de haber salido de la iglesia y haber caído en el pecado o en el mundo, pretendamos volver y aceptar al Señor Jesucristo de nuevo. Simplemente para ser eximidos de las consecuencias de nuestro pecado o de nuestra desobediencia. ¿Por qué? Porque esto implicaría volver a sacrificar al Señor Jesucristo cada vez. Y si algo nos aclara el autor del libro de Hebreos, es que el Señor Jesucristo murió una sola vez. Una sola vez, para alcanzar una salvación eterna para todos aquellos que creen en Él. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. En este caso, versículo 4 al 6. Tuvimos una bronquitis, nunca habíamos padecido de eso, pero nos ha quedado una tos ahí majadera. Ahorita estamos totalmente recuperados, esperamos. Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. No se puede. El día que aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, fuimos perdonados de nuestros pecados, fuimos adoptados como hijos de Dios y nuestro nombre fue inscrito en el libro de la vida. Ahora somos hijos y somos permanentemente hijos de Dios. La salvación no se pierde. La relación puede ser estorbada, la comunión puede ser estorbada por el pecado. La comunión, pero la relación no se pierde. Dios es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos y de manera permanente. Pretender ir y volver y aceptar a Jesucristo otra vez implicaría volver a sacrificar al Señor Jesucristo. Una cosa, hay que hacer tal vez la distinción. Yo conozco creyentes muy honestos y humildes que han reconocido que la primera vez en realidad no aceptaron a Jesucristo. Lo hicieron de la boca para afuera. Y han llegado a ese convencimiento, y que una persona llegue a ese convencimiento, le advierto, se requiere de un corazón muy, muy dispuesto, muy sincero, para aceptar, reconocer que la primera vez pues, fue de los dientes para afuera. Y darse cuenta y decir, bueno, yo necesito a Cristo en mi vida, e invitarlo. Eso es diferente a estar en una iglesia, decirse cristiano, irse al mundo, después volver a aceptar a Cristo y estar en esa situación de ir y venir. Dice el autor del libro de Hebreos, no, eso no puede ser posible. De hecho dice en el capítulo 9 de Hebreos, en el versículo 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos,
Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Esa era la preocupación del autor del libro de Hebreos, quien nos dice que si nosotros como creyentes pecamos, lo que va a quedar es una horrenda expectación de juicio. ¿Por qué? Porque Dios nuestro Padre va a actuar y nos va a disciplinar. Hebreos capítulo 10, versículo 26, estamos considerando el testimonio del autor del libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 26 y 27. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ya no se puede sacrificar, no se puede hacer otro sacrificio. Por eso la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si los confesamos, si reconocemos, es lo único que tenemos que hacer. Si erramos, si nos equivocamos, tenemos que venir delante de la presencia de Dios, nuestro Padre, y hablarle como nuestro Padre. Y primero, antes de pedirle perdón, reconocer que nuestras acciones estaban erradas, estaban equivocadas, ofenden su santidad, son pecado. Entonces vamos a pedirle perdón y Él va a estar dispuesto a perdonarnos si reconocemos nuestros pecados. Pero no lo que muchos hacen es volver a aceptar a Cristo. Eso no se puede. Lo está diciendo la palabra de Dios. Lo que queda es una horrenda expectación de juicio. Y aquí mismo en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, la palabra de Dios dice que Dios al que ama castiga, disciplina a todo aquel que toma por hijo. De modo que si no se nos disciplina, como veníamos diciendo antes, mi amigo, mi amiga, no somos hijos, nunca fuimos. Y le guste a usted o no, somos bastardos, pseudo creyentes, pseudo hijos. Y el día que muramos nos vamos al infierno, porque no estamos bajo la promesa. Estamos engañados y nos estamos engañando a nosotros mismos. Es lo que la palabra de Dios nos dice. Sí, la salvación es muy grande, como para estar jugando con ella, porque el precio que se pagó, entre otras cosas, es muy elevado, pero no se pierde. No se pierde. Para alcanzarla se pagó un precio muy elevado y puede salvar a muchos. De hecho, el Señor sufrió lo insufrible, lo que nadie jamás ha sufrido ni podrá sufrir, para poder derramar hasta la última gota de su sangre, para redimirnos no solo de la condenación eterna, sino de la influencia del pecado en nuestras vidas. Si menospreciamos su sacrificio y tomamos con liviandad la vida cristiana, las consecuencias van a venir sobre nuestra vida. Y no solo solo sobre nuestra vida, sino probablemente sobre la vida de segundas y terceras personas. Sería muy fácil caer en el pecado y por causa del pecado, bueno, perdemos la salvación. Ya Dios no es nuestro Padre, ya nosotros no somos sus hijos, de manera que Él no tiene injerencia ni tiene autoridad. Sería muy fácil si fuese así, porque dejaríamos de ser sus hijos y nos libraríamos así de la autoridad y de la disciplina del Señor. Mi amigo, pero como la salvación es eterna y permanente, si realmente aceptamos a Jesucristo y somos hijos de Dios, no nos vamos a poder librar de ello. Por eso el autor de Hebreos dice en el capítulo 10, en el versículo 29,
¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Si estamos tomando con liviandad la vida cristiana, si estamos menospreciando el precio que se pagó por la salvación, por la redención de la raza humana, por nuestra salvación y nuestra redención, cuidado, tenemos un Padre celoso que va a intervenir tarde o temprano cuando nosotros menos lo esperamos. Es muy fácil decir, este vinito yo me lo voy a tomar porque no hay nada malo en ello. Cuidado. Es que los excesos son malos. Un cigarro, un pito de marihuana, unos cuantos gramos de cocaína. Esta mujer no es mi esposa, pero bueno, fue una vez al año, en la fiesta de la asociación. Bueno, con una compañera nos fuimos a un motel y ya fue una sola vez al año. Yo le hago una pregunta. ¿Por qué estamos aquí? Bueno, porque Adán y Eva tomaron un fruto y lo comieron. ¿Cuántos frutos se comieron? Uno. El ejemplo que yo pongo siempre. La mamá de la casa se está celebrando, no sé, el Día del Padre, alguna festividad en diciembre, no sé. Y pone una fuente de frutas en la mesa. No sé, manzanas, bananos, peras, uvas, entre otros. Para después del almuerzo, la cena. Pero de repente los niños se meten debajo de la mesa, pasan la mano, jalan la fuente. Uno toma un banano, el otro toma una manzana y el otro una pera. Se van al cuarto, se meten debajo de la cama y se comen una fruta. Y cuando la abuela los pesca, ¡fíjate, fulana! Y todo el mundo les ríe de la gracia. Mire, mi amigo, mi amiga, no es ese el mismo tamaño del pecado de Adán y Eva. Y por eso estamos ¿dónde? Aquí. Porque Dios no ve el tamaño ni el color del pecado. El Señor solo sabe que eso es pecado. ¿Y qué es pecado? Desobedecer, transgredir la ley, la voluntad de Dios. Entonces no hablemos de colores, ni de mentiras rojas, ni amarillas, ni blancas, ni verdes. La mentira es pecado, punto. Ofende a Dios. Y eso es lo que estamos tratando de decir. Cuando nosotros con liviandad vivimos la vida cristiana, hay otros que son peores que nosotros. No esté pensando en eso. Porque lo que estamos haciendo con nuestras actitudes, nuestras acciones y nuestros pensamientos es pisoteando el precio que se pagó por nuestra salvación. La palabra de Dios dice, sed santos porque yo soy santo. A eso fuimos llamados como hijos de Dios. De manera que hay de aquel que menosprecie el precio que se pagó por la salvación y la redención. Una salvación y una redención eterna y perpetua, la cual no nos da libertad para hacer con nuestra vida lo que nos da la gana. Porque les recuerdo una vez más, sí, la salvación es eterna, pero les recuerdo para qué fuimos salvos. Fuimos salvos para ser santos, vivir en santidad y honrar el nombre de Dios. Que Dios les bendiga.